Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minuto 91. Hoy vamos a viajar al mismísimo origen, al momento exacto en el que el fútbol europeo cambió para siempre. Vamos a revivir la temporada 1955-1956, la primera edición de la Copa de Campeones de Europa. Para entender este torneo, tenemos que olvidar lo que sabemos hoy. En 1955 no había himno de la Champions, ni patrocinadores millonarios, ni siquiera estaba claro quién era el mejor equipo del continente. Todo comenzó por una discusión en un periódico. La prensa inglesa, tras una victoria del Wolverhampton en un partido amistoso, declaró con arrogancia que ellos eran los campeones del mundo. Esto molestó a un periodista francés llamado Gabriel Hanot, editor del diario El Equipe. Él escribió una respuesta histórica, diciendo: antes de declararse campeones del mundo, prueben a ganar en Moscú o en Budapest. Hanot y sus compañeros no se quedaron solo en palabras. Diseñaron un torneo para enfrentar a los mejores clubes entre sí, ida y vuelta, bajo las luces de los estadios entre semana. En un principio se buscaría que participaran los diferentes campeones de las ligas europeas, llegando a haber casi 30 participantes, pero por diferentes polémicas y renuncias, la lista se terminó cerrando en 16 concursantes. El Servette de Suiza, el Real Madrid de España, el Sporting de Portugal, Partizan de Belgrado, Rapid Viena de Austria, PSV Eindhoven de Países Bajos, el Milan de Italia, el Saarbrücken de Alemania, el Aarhus Gymnastic Verein de Dinamarca, Stade de Reims de Francia, Boros Ljubogo de Hungría, Anderlecht de Bélgica, Just Garden de Suecia, Guardia Varsovia de Polonia, Rot-Weiss Essen de Alemania y Hibernian de Escocia. Nadie sabía si esta competencia experimental funcionaría o si sería un fracaso financiero. Pero cuando el balón empezó a rodar, Europa entera contuvo el aliento. La competencia se iba a distribuir en 4 etapas de eliminación directa: octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. El primer partido de la competición fue un 4 de septiembre de 1955, un 3-3 entre el Sporting de Portugal y el Partizan de Yugoslavia. 2 goles de Martins en el parte del Sporting, otro de Quim, Milutovic descontó para el Partizan, Bobek y otro gol de Milutovic en el minuto 50 para empatar el partido 3-3. El partido de vuelta de esa serie se jugó en Yugoslavia y el Partizan derrotó por 5-2 al Sporting de Portugal, con 4 goles de Milutovic. La segunda serie se disputó el primer partido el 7 de septiembre de 1955 entre el Boros Ljubogo y el Anderlecht. Fue un 6-3 a favor del Boros Ljubogo, con un gran hat-trick de Palotas en el parte del equipo húngaro. Y el partido de vuelta también fue a favor del equipo Boros Ljubogo, 4-1 ante el Anderlecht, sellando un 10-4 en el global. Luego fue un Real Madrid versus Servette en Suiza. 2 goles del Real Madrid alcanzaron para sellar la victoria en el partido de ida, y en el partido de vuelta un 5-0 a favor del Real Madrid con doblete de Alfredo Di Stéfano. Un 7-0 en global para clasificar a la siguiente ronda. Rot-Weiss Essen 0, Hibernian 4. En el partido de ida, el equipo escocés se hizo fuerte de visitante y goleó al equipo alemán. Y en el partido de vuelta, 1-1, donde el Hibernian sellaría su clasificación por 5-1 en el global y clasificaría a la siguiente etapa. Luego fue un 0-0 entre Jules Garden y el Guardia Varsovia y un 4-1 de visitante del Jules Garden, sellando la clasificación del equipo sueco
a los cuartos de final. Posteriormente, el Stade de Reims visitaría Dinamarca, venciendo 2-0 al Aarhus Gymnastic Forening en cuestión de instante, y fue un 2-2 en el partido de vuelta en Francia, clasificando el equipo francés a cuartos de final por un global de 4-2. Después, el Rapid Viena se pasearía ante el PSV, ganándole 6-1 con un triplete de Corden en el partido de ida. En el partido de vuelta ganó el PSV 1-0, pero no le alcanzó, sellando la clasificación para el equipo austriaco 6-2. Y para terminar estos octavos de final, el Milan caería 3-4 ante el Saarbrücken de Alemania en un partido que se jugó en Italia en el San Siro. 3-4 derrota del Milan, pero en Alemania el Milan se haría fuerte venciendo 4-1 y clasificando con un global de 7-5. Así se verían los cruces de cuartos de final de la primera Copa de Europa de toda la historia. Y el primer partido sería entre el Djurgården y el Hibernian, donde el equipo escocés ganaría 3-1 en el partido, siendo visitante, y de local también ganaría por 1-0, clasificando con un global de 4-1. El Stade de Reims sería fuerte en Francia, ganándole 4-2 al Boros Lobogó y sellando su clasificación en el empate 4-4 en Hungría. El Partizan de Belgrado, casi haciendo una épica, venciendo 3-0 al Real Madrid en Yugoslavia en el partido de vuelta, pero no le alcanzó, ya que en el partido de ida el equipo español venció por 4-0 y selló su clasificación a semifinales. El Milan, que luego de un empate ante el Rapid Viena de Austria, se logró recuperar ganándole 7-2 en el partido de vuelta y clasificando a semifinales. Con solo 4 equipos en juego, el Stade de Reims venció 3-0 en un global al Hibernian de Escocia, clasificando a la final contra el Real Madrid, que venció por un global de 5-4 al Milan y clasificó a la final. Stade de Reims contra Real Madrid, primera final de la Copa de Europa. Y así llegamos al día decisivo, 13 de junio de 1956. El escenario no podía ser otro. El Parque de los Príncipes en París. Era el cierre perfecto. La final se jugaba en la casa de quienes habían inventado el torneo. Por un lado, el Stade de Reims, el equipo del fútbol champán, jugando prácticamente de local y liderado por el genio Raymond Kopa, quien curiosamente ya tenía todo por arreglar para fichar por el Real Madrid al terminar el partido. Por otro lado, el Real Madrid, un equipo que había sufrido para llegar ahí, pero que tenía un carácter de hierro. El partido comenzó y en apenas 10 minutos el sueño del Madrid parecía convertirse en una pesadilla absoluta. El Reims salió con una aplanadora. Leblon marcó al minuto 6 y Templin al minuto 10. El marcador decía 2-0 a favor de los franceses. El estadio era una fiesta. Parecía que la copa se quedaba en casa. Pero ahí, justo cuando muchos equipos se habían derrumbado, apareció la figura mística de Alfredo Di Stéfano. Se echó al equipo a la espalda, bajó a buscar el balón y marcó el descuento al minuto 14. El Madrid despertó. Antes del descanso, Héctor Rial puso el empate 2-2. En media hora habíamos visto más emoción que en muchas finales modernas. En el segundo tiempo, el Reims volvió a golpear. Hidalgo puso el 3-2 a los 62 minutos. El Madrid estaba otra vez contra las cuerdas, obligado a remar contra corriente. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Marquitos, un defensor, se lanzó al ataque en una jugada desesperada y heroica, logrando el empate 3-3 tras un rebote confuso. Ese gol rompió moralmente a los franceses y a falta de 10 minutos apareció de nuevo Héctor Rial para empujar un centro de Gento y poner el definitivo 4-3.
El Real Madrid había completado una remontada histórica tras el pitazo final. El capitán Miguel Muñoz levantó el trofeo. No solo habían ganado un partido, habían sobrevivido a una batalla de goles para convertirse en los primeros reyes de Europa. Y así cayó el telón de la primera gran obra del fútbol europeo. Lo que comenzó con un experimento de unos periodistas franceses terminó convirtiéndose en un espectáculo más grande del fútbol. La temporada 1955-56 nos dejó varias lecciones. Primero, demostró que el público estaba desesperado por ver fútbol internacional. Los estadios llenos confirmaron que la Copa de Europa había llegado para quedarse. Segundo, marcó el inicio de una leyenda, el Real Madrid. Al levantar esa primera copa, no solo ganaron un trofeo, sino que empezaron a escribir una historia de amor con esa competencia que dura hasta nuestros días. Esta edición transformó la mentalidad de todos. Los clubes ingleses se dieron cuenta de su error al no participar, y el resto de Europa entendió que ganar su liga local ya no era suficiente. La verdadera gloria estaba en conquistar el continente. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado en el minuto 91. Ya hemos puesto la primera piedra, pero la historia apenas comienza. ¿Podrá el Real Madrid defender su título o aparecerá un nuevo gigante? Suscríbete y activa la campanita para descubrirlo en el próximo episodio con la temporada 1956-57. Nos vemos en la próxima.